Imagina una vieja construcción de piedra, silenciosa, en medio del corazón de San Antonio. Sus muros parecen hablar, guardar voces y memorias de siglos pasados. Ese lugar es el Álamo, un sitio que no solo fue escenario de una batalla, sino que también se convirtió en símbolo de resistencia, sacrificio y libertad. Para entender la importancia de El Álamo, debemos regresar a los inicios del siglo XVIII. En el año 1718, los franciscanos españoles fundaron la Misión San Antonio de Valero, con la intención de evangelizar a los pueblos indígenas de la región y establecer un enclave firme en la frontera norte de la Nueva España. Las misiones eran, al mismo tiempo, iglesias, escuelas y centros agrícolas. Allí se enseñaba la fe católica, las técnicas de cultivo y los oficios que mezclaban las tradiciones europeas con las locales. La misión prosperó durante algunas décadas, pero hacia finales del siglo XVIII fue perdiendo su carácter religioso. En 1793, la misión fue secularizada y sus tierras distribuidas. Poco después, sus edificios comenzaron a tener un nuevo uso. Se convirtieron en un cuartel militar. Fue entonces cuando apareció el nombre con el que pasaría a la historia: El Álamo. Este apodo lo heredó de un batallón militar proveniente de la ciudad de Álamo de Parras, en Coahuila, que ocupó el recinto y lo usó como fortaleza. A partir de ese momento, el Álamo fue testigo de los vaivenes políticos y militares de la región. En el primer cuarto del siglo XIX, México había alcanzado su independencia de España, y Texas era parte del nuevo país. Sin embargo, las tensiones no tardaron en aparecer. Colonos angloamericanos comenzaron a llegar en gran número, invitados por el gobierno mexicano para poblar y trabajar la tierra. Pero con el tiempo surgieron fricciones, diferencias culturales, lingüísticas, religiosas y, sobre todo, políticas. A principios de la década de 1830, el presidente Antonio López de Santa Anna implantó un gobierno centralista que limitaba las libertades de los estados. En Texas, muchos colonos y algunos mexicanos locales se rebelaron, exigiendo más autonomía. De esa tensión nació la Revolución de Texas. Y fue en medio de esta revuelta cuando el Álamo se convirtió en el escenario central de la historia. En febrero de 1836, un pequeño grupo de texanos decidió atrincherarse dentro del edificio. Eran alrededor de 200 defensores, un ejército improvisado pero decidido, liderado por tres figuras que pasarían a la leyenda: William B. Travis, joven y enérgico comandante; James Bowie, conocido por su valentía y su famoso cuchillo; y Davy Crockett, un aventurero de Tennessee que se había sumado a la causa texana. El 23 de febrero de 1836, las tropas de Santa Anna, compuestas por miles de soldados experimentados, rodearon el Álamo. Comenzaba así un asedio que duraría 13 días. Dentro de los muros, los defensores sabían que sus posibilidades eran mínimas. Estaban superados en número y en armamento, pero su objetivo no era simplemente ganar, era resistir, ganar tiempo y mantener vivo el espíritu de la revolución. Durante esos días, los cañones mexicanos tronaban día y noche, debilitando las paredes de la misión. Sin embargo, los tecanos respondían con el mismo coraje, manteniendo su posición. En medio de la tensión, Travis escribió una carta que aún se conserva y que se convirtió en símbolo de su determinación. En ella pedía refuerzos y concluía con una frase contundente: Victory or death, victoria o muerte. La madrugada del 6 de marzo, Santa Anna ordenó el ataque final. Antes del amanecer, miles de soldados mexicanos avanzaron hacia el Álamo en varias oleadas. La resistencia fue feroz. Los defensores disparaban desde los muros, pero finalmente fueron superados. El combate se volvió cuerpo a cuerpo dentro de la misión. Bowie, enfermo, luchó desde su cama hasta caer. Crockett, según algunas versiones, peleó hasta el último instante. Según otras, fue capturado y ejecutado. Travis también murió en la defensa. Cuando todo terminó, casi todos los defensores habían caído. Solo quedaron con vida algunas mujeres, niños y esclavos, a quienes se les permitió salir para llevar el mensaje de lo sucedido. El Álamo había sido derrotado, pero la historia apenas comenzaba. La victoria mexicana tuvo un alto costo y, sobre todo, un enorme impacto moral. El sacrificio de los hombres del Álamo no fue en vano. Se convirtió en un grito de guerra. Los tesanos comenzaron a repetir una frase que resonaría en la historia: Remember the Alamo. Recuerden el Álamo. Un mes después, en la batalla de San Jacinto, ese grito se escuchó en los campos de combate. Con él, las tropas tejanas, lideradas por Sam Houston, derrotaron a Santa Anna en apenas 18 minutos, sellando así la independencia de Texas. El Álamo había caído,
pero su sacrificio encendió la chispa que permitió el nacimiento de una nueva república. Con el paso de los años, el Álamo se transformó en un lugar de memoria. Sus muros de piedra fueron restaurados y preservados como un monumento. Hoy en día, está considerado uno de los sitios históricos más visitados de Estados Unidos. Cada año millones de personas caminan por sus patios, observan sus paredes y recuerdan el valor de aquellos hombres y mujeres que dieron todo en nombre de sus ideales. Pero el Álamo es más que un monumento, es una lección de historia. Nos recuerda la importancia de la resistencia frente a la adversidad, el valor del sacrificio y la fuerza de la memoria colectiva. Para algunos, es símbolo de la independencia texana. Para otros, un recordatorio de las complejas relaciones entre México y Estados Unidos. Lo cierto es que, más allá de fronteras e ideologías, el Álamo se mantiene como un lugar cargado de significado universal. Porque al recorrer sus muros y escuchar su historia, uno entiende que el Álamo no habla solo de una batalla perdida, sino de la capacidad del ser humano de resistir y de dejar un legado que trasciende el tiempo.